¿Qué tiene que ver la alimentación con Dios? Quizás la gente no suele relacionar los aspectos físicos del cuerpo con ese aspecto espiritual, porque solemos ver temas relacionados a la cultura fitness, al cuerpo, a la alimentación, dieta. Por otro lado, vemos muchos temas relacionados a la salud espiritual, acercarnos a Dios, la devoción, cómo se conectan, cómo se vinculan. Pero este tema para mí era un tema espinoso porque tenía que ver con mis hábitos y sabía que no me alimentaba de forma correcta, sabía que mis hábitos no eran lo más adecuado. Y yo estaba justamente en un momento donde necesitaba acercarme más a Dios, donde quería conocerlo más. Bueno, habían dos cosas, hubieron dos elementos que yo diría que fueron cruciales, fueron trascendentales para producir un cambio muy significativo en la manera en cómo yo me acercaba a Dios. Y uno de esos elementos era un texto que había estado rondando mi cabeza por años, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice que somos transformados a medida que nosotros contemplamos la gloria de Cristo. Tan sencillo como eso. Si vemos el resplandor de la gloria de Cristo, somos cambiados, somos transformados. No hay manera de quedarnos igual. Ver a Cristo, ver su gloria, ver su majestad, y eso es suficiente para que mi vida sea transformada. Y ahí entra el segundo elemento que hizo clic en mi cabeza. Y fue un video que no tiene nada que ver con lo espiritual, de un médico, Borjas Bandera. Y el video trataba mucho acerca de la capacidad del cerebro, de cómo se había disminuido esa capacidad de retención, de cómo la sobreestimulación cerebral, producto de la alimentación inadecuada y producto de la sobreestimulación por motivo de contenidos excesivos, el cerebro había perdido la capacidad de concentración por un tiempo prolongado. En los últimos años, nuestros hábitos alimenticios y el exceso de contenido al que nos exponemos constantemente han sobreestimulado nuestro cerebro, llevando a que nuestro cerebro pierda la capacidad de poder concentrarse por un tiempo prolongado. Una de las cosas que más sobreestimula el cerebro es la comida ultraprocesada y el consumo excesivo de azúcar. Por otro lado, tuve que preguntarme, ¿soy adicto al contenido, a consumir exceso de información de manera constante? Al mezclar estas dos cosas, tú te das cuenta que las adicciones se apoderan de nosotros más de lo que nosotros nos imaginamos. Soy adicto a esto, soy adicto al azúcar. Así que comencé un proceso de desintoxicación. Ese fue mi primer paso. Poder eliminar todo ese exceso de comida tóxica que estaba sobreestimulando mi cerebro, que la mayoría no admitimos. De hecho, como cristianos nos sentimos muy fuertes y muy capaces. Quizás tú estés viendo este video y te digas, no, tengo ese problema, yo casi no consumo azúcar. Y ciertamente era lo que yo pensaba y era lo que yo decía. Me di cuenta que me vi en un proceso de abstinencia y comencé a sentir efectos que en el momento no eran muy agradables por eliminar el exceso de azúcares en mi cuerpo. Y lo curioso es que pasaron unas 2 semanas, entonces comencé a sentirme mejor, mucho mejor. El cuerpo comenzó a sentirse más ágil, mi cerebro comenzó a sentirse más lúcido. Dije, oye, esto tiene efecto. Y veo que hay cambios muy radicales. Pero por otro lado también estaba el tema de desintoxicarme del contenido. Así que comencé a diseñar un plan y una estrategia para consumir un contenido selectivo, solamente focalizado en la persona de Jesús. Comencé a eliminar el contenido basura, farándula cristiana y un sinnúmero de contenidos que no agregan valor eterno. Y esto me hizo que mi cerebro descansara, pausara, dio lugar a una capacidad mayor de contemplación, de concentración, de meditación, de poder profundizar muchísimo más. Me llevó a entender que había una relación más estrecha entre mi cerebro, condición física, mi salud, mi alimentación y Dios de lo que yo me imaginaba. Pero eso también me llevaba a una pregunta: ¿qué significa contemplar la gloria de Cristo? Entonces, cuando conecté estas dos cosas y dije, bueno, la transformación es el resultado de contemplar a Cristo constantemente, y este doctor me dice que nuestro cerebro en los últimos años ha perdido esa capacidad de contemplación, de concentración. La contemplación requiere un estado de quietud, requiere meditación, requiere que te centres por completo a pensar, a meditar en algo. Esa capacidad de solucionar problemas a través del pensamiento lógico, coherente, durante un tiempo prolongado, a través de los métodos que se desarrollan la ciencia, el conocimiento, todo eso, es una facultad que hemos ido perdiendo. Cuando yo comencé a evaluar esto, llegó la pregunta: ¿está mi cerebro sobreestimulado? ¿Está mi cerebro en condiciones de contemplar la gloria de Cristo? ¿Tiene mi cerebro la facultad de meditar a profundidad en quién es Cristo y de esta manera mi ser interior ser transformado? Porque si no es así, entonces tengo que tener las condiciones
físicas de mi cerebro para que tenga la facultad de pensar y meditar y poder procesar toda esta información de la gloria de Cristo, que es mucha, para poder interiorizarla de la manera correcta, de la manera adecuada. Y estos dos elementos al mezclarse hicieron ver la vida de una manera totalmente diferente. Así que he pasado el último año investigando, indagando, buscando todo lo concerniente a este tema. ¿Cómo puede mi cerebro conectarse mejor con su creador? ¿Cómo puedo mejorar mis hábitos alimenticios de manera que mi vida espiritual pueda ser más próspera, pueda tener un mayor conocimiento de Dios, pueda conectar mejor con las ideas bíblicas, con un pasaje, con un texto? Realmente hay una relación muy estrecha, más de lo que nos podemos imaginar. Y he llegado a varias conclusiones. Quiero dejar claro algunos aspectos que he visto en este proceso. La mayoría de nosotros, la mayoría de los creyentes, lamentablemente, son adictos. Son adictos al exceso de contenido, son adictos al azúcar, son adictos a la comida ultraprocesada. Y por eso muchas veces hay enfermedades y problemas que se derivan de estos hábitos alimenticios, cuando deberíamos de tener mayor cuidado del cuerpo, no solamente por una condición de salud y ya, en el sentido de que me voy a enfermar de tal o cual enfermedad, sino más bien por nuestra capacidad, por estar en máxima capacidad para contemplar la gloria de Cristo. Debe ser nuestro mayor desafío en ese sentido. Y es en esa dirección donde tenemos que apuntar. No quieren reconocer esa realidad, adicto a una mala alimentación, adicto a un exceso de contenido. Hay que reconocer que los cristianos no vemos la alimentación como parte importante de nuestra vida espiritual. O sea, no está unido, no está ligado, no es algo que contemplamos en la misma ecuación. Para el cristiano de hoy no tiene nada que ver lo que como con mi vida espiritual y nada más alejado de la realidad. Los cristianos lamentablemente están siendo víctimas de un menú sugerido por los algoritmos, de un menú sugerido por las industrias alimenticias, y hoy día están consumiendo el contenido y están comiendo su alimentación lo que el sistema les sugiere. No son conscientes reales de lo que están metiendo en su cuerpo físico y en su cuerpo espiritual. Yo quisiera contarte muchísimo más de este contenido. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo comienzo en este proceso? Si me identifico con este video, si te identificas conmigo, ¿cuál sería el siguiente paso a dar? ¿Cómo podrías lograr un cambio significativo en tu vida si entiendes que estás viviendo la situación que yo vivía de adicción? Si quizás no ha visto la manera de cómo comenzar mejor una relación con Dios. Pero ¿cuál sería tu siguiente paso? Me gustaría seguir compartiendo de este tipo de contenido. Me gustaría que me escribas en los comentarios. ¿Tienes una situación parecida a esta? ¿Te gustaría recibir asesoría en este sentido? ¿Te gustaría que siga subiendo contenido relacionando el cuerpo físico con el cuerpo espiritual y cómo inciden estos elementos? Bueno, tengo la intención de eso, pero un primer paso que sí te puedo dejar el día de hoy es reconocer tu realidad, es sincerarte contigo mismo, es evaluar cuáles son tus hábitos. ¿Qué estás viviendo? ¿Realmente tu condición espiritual está en un momento saludable? ¿O la alimentación que lleva y el contenido que está consumiendo están afectando tu relación con Dios? Bueno, espera la próxima semana donde te aseguro te compartiré un siguiente paso en esta dirección. No olvides suscribirte a este canal. Quiero crear una comunidad de personas interesadas en ver el cuerpo, la mente, el corazón, el alma, el espíritu como uno, que necesitan ser alimentados de manera saludable. Así que suscríbete, comparte este video con tus amigos y déjanos tu comentario.